Hola, mi nombre es Ami Saray Prada y junto a mis compañeras vamos a presentar la ética y las IAs o inteligencias artificiales. Pero antes hay que empezar diciendo qué es ética. La ética la suelen confundir mucho con la moral, pero entonces hay que saber que la ética son los estándares establecidos por un grupo de personas externas que nos determinan qué está bien y qué está mal, qué se puede hacer y qué no. En este caso, el ejemplo sería como la Constitución Política de Colombia, que nos indica qué derechos y qué deberes tenemos y bajo qué reglas debemos de convivir. Mientras que la moral es la noción que tiene cada individuo de lo que para él o ella está bien o está mal. También se podría decir que son los valores inculcados desde casa, donde ciertas costumbres o acciones están bien o están mal. Bueno, ética, moral, ¿qué tiene que ver con las IAs? Bueno, primero establezcamos qué son las IAs. Pues la IA es la capacidad que tiene una máquina para realizar tareas que requieren la inteligencia humana. Pues son máquinas creadas por el hombre para... El primer propósito es cumplir las necesidades y optimizar el tiempo que tiene el ser humano para hacer las tareas, para que para él sea más fácil. Entonces, al saber que las IAs tienen la capacidad de realizar tareas humanas que requieren la inteligencia, la razón, el aprendizaje y la adaptación que podría hacer cualquier otro humano, nos hace pensar, ¿los robots podrían llegar a ocupar el lugar de la raza humana? Entonces a esto viene el título, ¿un logro o un error? El éxito en la creación de IA sería el evento más grande en la historia de la humanidad. Desafortunadamente, también podría ser el último, a menos que aprendamos a evitar los riesgos. Steve Hawking. ¿Esto qué quiere decir? El hombre fue capaz de crear una máquina que sea semejante a él, que razone por sí misma, pero no tiene sentimientos. Entonces, ¿qué tan bueno y favorable podría ser eso para nuestra propia raza? Pues ya sabemos que el ser humano es lo más destructivo que existe en el planeta, y eso que siente y se supone que tiene una ética y una moral. Entonces, ¿qué sería de un robot si no tuviese el control? ¿Qué sería de nosotros si se nos saliera el control? Bueno, pues antes esto sería en una vista algo negativa, pues en realidad la IA nos ayudan bastante en nuestra vida cotidiana. Solo es de utilizarlas con ética. Hola, mi nombre es Valentina Lozano y hoy les voy a hablar del estatus moral en las inteligencias artificiales. Bien, en general se acepta que la inteligencia artificial no tiene estatus moral. Los programas se pueden modificar libremente sin que ellos lo noten, por lo que los problemas morales no están dirigidos al algoritmo, sino a las personas que usan el sistema. Bien, hay dos criterios importantes a tomar en cuenta a la hora de hablar de estatus moral: la sensibilidad y la sapiencia. La sensibilidad es aquella capacidad de sentir, y la sapiencia es un conjunto de cualidades asociadas a la inteligencia superior, como la autoconciencia o el pensamiento racional. Es posible tener un estatus moral parcial, como la de los animales, que sienten pero no tienen sapiencia. Por lo tanto, los humanos tienen un estatus moral relativamente más alto. Ahora bien, si se llega a crear una inteligencia artificial sensible y que además posea la misma capacidad de sapiencia que un adulto humano, la máquina y el humano tendrían el mismo estatus moral. Este concepto se basa en el principio no discriminatorio ontogénico, que indica que si dos seres tienen la misma funcionalidad, la misma experiencia consciente y solo difieren en el sustrato de su implementación, tienen el mismo estatus moral, ya que si se rechaza el sustrato, dicho rechazo es equivalente al repudio, convirtiéndolo en racismo. El sustrato no dice que una inteligencia artificial sea consciente y que pueda tener la misma funcionalidad que un ser humano, por lo que el estatus moral no depende de cómo fueron concebidos los agentes. Buenos días, mi nombre es Sara Mora y hoy voy a hablar sobre 3 partes de nuestro tema de la ética y las inteligencias artificiales.
Para empezar, voy a hablar de los diferentes retos éticos que pueden llegar a presentarse gracias a la utilización de las inteligencias artificiales. Como primero, voy a hablar sobre la privacidad y seguridad de los datos personales que están más expuestos al uso indebido. También sobre la responsabilidad e hipervisibilidad de los comportamientos o prejuicios que puedan llegar a causar las máquinas a la sociedad. Y por último, de la imparcialidad respecto a las decisiones que puedan llegar a tomar estas máquinas y puedan llegarnos a afectar como sociedad. Pero ¿cómo se pueden evitar los diferentes retos éticos que llegarían a presentar las inteligencias artificiales ante nuestra sociedad? Para empezar, toca dejar claro que el evitar estos retos éticos es tarea de todos y los pertenecientes a la sociedad, así sean diseñadores de las máquinas, gobierno o sociedad en general. Y ya la solución para evitar los retos éticos que presentarían las inteligencias artificiales se reciben respecto a los principios éticos establecidos para la utilización de las máquinas de inteligencia artificial. Ahora voy a hablar sobre los principios para el buen desarrollo de las inteligencias artificiales, que al seguir estos podríamos llegar a la conclusión de hacer una inteligencia artificial al servicio de todas las sociedades. El primero sería respecto a la autonomía humana, que es que las máquinas no le cohíban la autonomía y el verdadero poder que tiene la humanidad. El segundo es la responsabilidad y rendición de cuentas con las máquinas tecnológicas. El tercero es la robustez y seguridad que se debe tener respecto a las máquinas tecnológicas con la sociedad, asegurándonos en un gran porcentaje de que no harían daño a la sociedad. Y el cuarto sería justicia y no discriminación, que son temas actuales y muy importantes en la sociedad de todo el mundo. Muchas gracias por la atención. Bueno, mi nombre es María Rosaray Rojas Pachón y yo les voy a hablar de la importancia de la ética en la inteligencia artificial. Son muchas personas las que reclaman que haya ética en las inteligencias artificiales porque en el desarrollo de estas, así como hay cosas buenas, también hay cosas malas, las cuales afectan a la sociedad y a la humanidad. En este momento la inteligencia artificial es más popular, ya que pues esta contiene diferentes beneficios que nos ayudan a hacer las cosas de manera más rápida y más eficaz, pero solamente en caso de una urgencia. Pero así como esta tiene cosas buenas, también tiene sus cosas malas, aunque de cierta manera no es que sean cosas malas de la inteligencia artificial, serían cosas malas de nosotros al ser tan desarrolladas. Bueno, aquí es donde entra la importancia de la ética en las inteligencias artificiales, ya que pues estas pueden hacer múltiples cosas como mejorar la experiencia de un cliente cuando lo están atendiendo, hacer actividades, crear actividades, resolver problemas matemáticos, hacer poemas, escritos y entre otras cosas. Nosotros empezamos a usar de esta y pues entonces dejamos de desarrollar nuestro conocimiento y no estamos prácticamente aprendiendo nada, ya que la inteligencia artificial es la que nos está haciendo todo. Bueno, otra importancia de la ética en las inteligencias artificiales es cuando éstas arrojan datos. Cuando nosotros les preguntamos algo, ellos nos van a decir diferentes cosas o nos van a mostrar diferentes imágenes y diferentes cosas, las cuales en algunos casos pueden llegar a ser discriminativas y groseras con las personas, con sus características, sus religiones, sus ideologías y demás cosas. Bueno, ya para finalizar, debemos de nosotros mismos pensar si nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial de una manera adecuada en la cual no afectemos a la humanidad y la estemos ayudando. Gracias.